buenas tardes. Gaia, cuando aparece Goanicia, itxaldiaria. Que no hubiera sido poco, todavía tenemos la charla hecha. Les hemos pasado un día que canta mucho mejor. Bueno, bueno, tenéis un PowerPoint, vais a tener los subtítulos en francés, pues si alguno tiene un poquito más de dificultad, pues, para poder ir siguiendo. Yo de todas formas lo voy a ir pasando bastante a prisa para intentar ganar tiempo al tiempo, lo cual siempre suele ser muy complicado. Pero vamos, tenemos muchas opciones porque es un tema muy amplio y viendo que mañana pues vais a visitar el fuerte, hay muchas personas que jamás habéis estado allí, pues le voy a dar quizás un poquito de preferencia a hacer una presentación más descriptiva, un poquito de lo que es el fuerte, aunque por supuesto con toda la significación que tiene y un poquito los procesos de trabajo que en el mismo estamos desarrollando. El fuerte de San Cristóbal, una pesadilla de una década prácticamente, estamos hablando del tiempo en que se utilizó como prisión, que a fin de cuentas es el único destino que tuvo este fuerte. Y bueno, para los que no conozcáis, una inmensa construcción que se hace en los últimos 20 años prácticamente, del 19 y otros 20 primeros del 20. En 1919 se terminan los trabajos, se hace como un vacío de la montaña y se vuelve a construir dentro y se cubre de nuevo de tierra. Ahí tenéis la foto aérea completa, en momentos de las obras. Como decíamos, se hizo a raíz de las guerras carlistas, se creó una fortaleza de defensa artillera sobre toda la comarca de Pamplona, pero en realidad ya no hubo ocasión. Además, apareció la aviación como técnica principal de guerra y el fuerte se terminó y era obsoleto. Vamos a hacer una pequeña visita al fuerte, comenzando pues, por la puerta principal, que es donde nos reunimos haciendo los homenajes, como luego veremos, ¿no? Esta es la entrada del fuerte por la carretera que llega al alto del Monte Ezcaba, o Monte San Cristóbal para otra mucha gente, un nombre que recibió al parecer de una ermita que allí hubo y que al fuerte también ha dado nombre. En los papeles incluso indistintamente aparece como Fuerte Alfonso XII y otras veces también como Fuerte San Cristóbal. Ahora estamos mirándolo de dentro, esa sería la entrada principal, pasamos a un primer patio, de ahí pasamos a un pequeño segundo patio para que vean un poco la inmensidad de espacios, ¿no? Hemos entrado por allí y pasamos a un espacio más amplio donde encontramos las edificaciones de guardia. Cuando hablemos de la fuga, por ejemplo, la fuga fue el camino inverso al que ahora hacemos y aquí pillaron a la guardia cenando en estas edificaciones. Y llegamos en ese mismo patio amplio, llegamos a este túnel, los presos, bueno, esta zona le llamaban el rastrillo, es un túnel como si fuera unos 60 metros o así de longitud, alberga en su interior a los dos lados unas pequeñas celdas que se utilizaron como celdas de castigo y cruzado todo el puente salimos a este lado de aquí, nos encontrábamos con una pared que luego fue destruida en un intento de dejar el fuerte como era la construcción en su origen y sin tener en cuenta que esto era un bien de interés cultural y que era una barbaridad hacer esa obra, tirar esas paredes. Es un asunto que está en este momento judicializado y ya veremos cuál es la solución final, ¿no? Estas paredes, que veis aquí, todos estos tramos fueron perdidos. Si es el túnel, hasta aquí llegaban las visitas, cruzaban esta puerta y aquí estaban los locutorios, en la zona donde se entrevistaban con los presos, que es una pequeña habitación con una red doble que los separa, en medio solía haber algún guardián, pues para que no se pudieran tener conversaciones indebidas, ¿no?, con los presos. Si lo vemos un poquito a la zona central del fuerte, bueno, el fuerte es muy amplio, ¿no?, a vista de pájaro, tenemos esta zona de aquí, sería la zona de los presos, el patio de los presos, que estaban ubicados en los dos edificios, en este edificio central y en este otro edificio de aquí. Al otro lado hay un patio donde hay otras edificaciones, aquí vemos una iglesia, una capilla, por aquí abajo está el horno y hay varias edificaciones diferentes. En el patio de los presos tenemos dos edificios
Uno, como veis, tiene 3 alturas, 3 niveles y los 3 aéreos. Es un edificio mejor aireado, mejor conservado, y en el edificio contrario, este que llamamos brigadas, primera, segunda y tercera, si os dais cuenta, la brigada segunda y tercera son aéreas, pero la primera brigada tiene aquí unas ventanitas a ras de suelo y es una brigada subterránea. Este es el edificio de los pabellones. En los suelos, aquí están levantados, pero como veis, eran suelos de madera y además estaban incluso sobre aislantes de ceniza, ¿no? Era una zona habitable, no estaba previsto, no estaba hecho para cárcel, ¿no? Era la zona habitable, en teoría. En el otro lado, como veis, tiene 2 edificios, 2 alturas y una ventanita aquí, esta ampliada, y el interior sería esto. Esto es lo que es un pasillo largo, longitudinal, muy largo, y va haciendo, a los 2 lados va creando unos espacios, no cerrados con puertas, son abiertos, que se supone que era donde se apilaban los presos que recibían esta luz de aquí. Imaginamos esta luz de aquí, lo que es en invierno. Estamos viendo el espacio que da a la calle, a la luz, precisamente, porque hay otro, al otro lado, ciego. Tenía además la parte, bueno, ahí vemos algunos de los grafitis dejados por los presos precisamente en esa brigada subterránea, sobre todo, y en las celdas de castigo. Los pisos aéreos, bueno, aún eran en cierto modo más parecidos a los del otro edificio, pero tiene la particularidad también de que en paralelo a esa brigada subterránea está otro pasillo inmenso, que es este de aquí, con todos los aljibes o depósitos de agua del fuerte, lo cual creaba una humedad tan grande que filtraba por la pared contigua hacia la brigada donde estaban los presos. Teniendo en cuenta que no había camastros ni colchones que dormían en el suelo, pues podéis imaginar la situación y imaginarla a partir de un octubre, por ejemplo, ya, ¿no? Hasta la primavera, cómo podría ser la estancia en este lugar, ¿no? Los lavaderos, ¿no? Donde, muy escasos también, donde después de quitar los piojos de la superficie del agua, los chinches, bueno, pues se podía lavar la ropa, ¿no? Algunas pilas de cocina, bueno. Como la utilización la construcción del fuerte como espacio militar, por las características militares, posiblemente, ya la explicarán los mismos militares mañana, supongo. Yo no me voy a detener, no, debe ser muy interesante. La arquitectura del fuerte también es importante, es una arquitectura importante, por lo visto, pero bueno, en unas jornadas de memoria no me atrae demasiado perder el tiempo ahora en la construcción militar, ¿no? La utilización como prisión nos interesa un poquito más, ¿eh? Hay unas fotos de grupos de presos. Resumiendo mucho, la primera utilización así masiva, porque sí, es cierto que había habido prisión militar, algunos militares habían estado presos en San Cristóbal, y ya en aquel momento había discusiones sobre la conveniencia o no de utilizar este lugar como prisión por las malas condiciones que tenía, ¿no? Pero fue a partir de los sucesos de octubre del 34 donde a alguien se le ocurrió que aquí había mucho espacio, cuando llenaron las cárceles de los pueblos y trasladaron aquí mucha gente, ¿no? 877 presos que nosotros tenemos registrados, entre ellos un grupito de presos comunes y los demás presos políticos. Estos presos salen con la victoria del Frente Popular en febrero del 36, a la amnistía. El fuerte ya se había hecho conocido. En muchos lugares se hablaba de San Cristóbal como una especie de lugar maldito que había que pedir que se vaciara. Entonces esta amnistía lo vacía prácticamente de presos, parece que quedan algunos comunes, pero a partir del golpe, de nuevo, pues empiezan a gente a San Cristóbal. Tenemos los 4.000 presos registrados, que no quiere decir que sean todos los registrados, porque hubo bastantes presos gubernativos no registrados, no sabemos exactamente cuántos, pero podrían estar por unos 400 más o así, y de ellos también además muchos muertos, ¿no? En total, también falta un libro de registro además, con lo cual podríamos estar hablando de cerca de 6.000 presos que pasaron por el fuerte San Cristóbal. En el momento de la fuga, por ejemplo, a la vez sabemos que había unos 2.500 presos. Como en casi todas las cárceles, porque esto no es una excepción sobre el sistema carcelario, ¿no?
quizás tiene sus características particulares en cuanto a la situación en la cumbre de un monte, en altura, en mucha humedad, mucho frío, y quizás en que además el mal uso o los abusos del director de la prisión, quedándose el dinero de los medicamentos y de la comida, pues agravaba más aún la situación de los presos. Los presos eran, como en todas partes, más o menos una proporción muy grande, grupo mayoritario de clase obrera, sin ninguna duda. De estos, muchos de ellos estaban en esa primera brigada subterránea, porque esto también iba un poco por categorías, ¿no? Intelectuales, personal cualificado, funcionarios, republicanos sin más, personas fieles, o gudaris, milicianos, uniones, diferentes grupos de guardias, más un grupito de presos comunes, ¿no? Los mejor tratados normalmente eran llevados a ese edificio de pabellones un poquito más saneado, ¿no? La situación la podemos imaginar, ya lo hemos dicho, ¿no? Humedad, frío, suciedad, poca luz, no hay camas, no hay camastros, y entonces es insostenible esa situación, ¿no? No es nada raro, sobre todo en esas brigadas, no es nada raro que la idea de la fuga pues saliese sobre todo de ahí, no empezase ahí. Los pabellones son un poquito mejor situados, más aireados, pero son comunes a todos. Está rodeado de garitas arriba con los guardias preparados para disparar ante cualquier tontería, como si te asomabas a una ventana, o el hambre, la suciedad, la falta de medicamentos, las prohibiciones, como en todas partes, ¿no? Libros, revistas, conversaciones, información política, censura de cartas, las obligaciones de cantos fascistas o saludos fascistas, o los actos religiosos obligados, el poco espacio, ¿no? Y encima aprovechaban, tenían un economato donde aún aprovechaban para sacarles lo poco que podían tener, ¿no? Ahí nos comentan los presos, ¿no? Como cuando compraban en ese economato las cosas más imprescindibles, sobre todo si había algo de comida, poco a poco les iban obligando a que junto a la comida comprasen algo que para nada necesitaban, como un par de alpargatas o cosas así, o pipas. Ahí tenéis, por ejemplo, la formación señalada en un croquis de cómo deben situarse para la misa los prisioneros. Bueno, uno de los hechos que han dado quizás más significación o renombre a San Cristóbal es el hecho épico de una fuga masiva. Una fuga que no conocemos en ninguna otra de este calibre, ¿no? Unos 2.500 presos dentro del fuerte toman el fuerte desde dentro, sin ninguna ayuda exterior y además con un mínimo acto de violencia, golpear en la cabeza a uno de los guardianes que empezó a gritar y era una situación peligrosa y fue el único acto violento, ¿no? La preparación de la fuga, bueno, explico un poquito la fuga, pero también un poquito así rápido por encima, ¿no? La preparación la hizo un pequeño grupo de presos. Sabemos hoy en día que el cerebro fue Leopoldo Pico, un cántabro que estaba un punto enrolado en el entorno de la Pasionaria, un hombre de bastante preparación, se dice que por algunos de sus compañeros hablaban en esperanto, y montaron un plan de fuga, aprovechando un domingo a la tarde, donde al parecer las guardias eran un poco más relajadas, había menos personal, algunos de los funcionarios de cargos de la prisión ese día pues se quedaban en Pamplona y aprovecharon la hora de la cena para hacer este intento de fuga con la idea de tener toda la noche por delante hasta el recuento de la mañana. Y casi lo consiguen. Entonces fueron reteniendo a los funcionarios que acompañaban a los repartidores de la cena en cada una de las brigadas. Leopoldo Pico se coloca en una chaqueta de funcionario y con un grupito cruza el patio, ¿no? Como es un acto normal, un funcionario que cruza los presos de un pabellón al otro, van reteniendo distintos funcionarios, llegan a ese túnel que hemos visto antes y encañonan a uno de los funcionarios para que llame a la guardia del otro lado y traiga las llaves, cruzan el túnel y al final encuentran a la guardia cenando. La guardia también son soldados de relevo que tampoco, no les iba mucho honor
la custodia, ¿no? O hacer grandes esfuerzos para ello, y los sorprenden. Los desarman, no había muchas armas, pero si hubiera habido muchas, como dicen ellos, había un frente de guerra inmediato, ¿no? En el fuerte de San Cristóbal. Había pocas armas y consiguen salir abren todas las puertas al resto de los presos y obligan a salir a todo el mundo fuera. Pero se les escapa un centinela que echa por el monte abajo y es el que da el aviso. Entonces ellos intentan organizarse. Parece ser, según algún testimonio muy reciente, alguno que nos han pasado, tenemos bastantes testimonios, ¿no? Parece ser que ofrecieron a los nacionalistas, sobre todo, porque había más gente de aquí, la posibilidad de dirigir un poco la huida, ¿no? por conocedores del espacio geográfico, y se negaron. Los nacionalistas, como toda organización, se negaron y tampoco hubo mayor presión para ellos. Sí que personalmente luego algunos de ellos, por ejemplo, sabemos que a Pablo Redín, que luego lo matan cerca, en Añezca, sí que parece que le presionaba un poquito para que él conocía bien el terreno que hiciera de guía. Entonces, se encontraron con que para cuando se intentaban organizar, en muy malas condiciones, prácticamente descalzos, con hambrientos, y empiezan a ver ya los camiones moviéndose, los reflectores que se empiezan a acercar, y muchos deciden volverse dentro del fuerte porque ven que aquello pues, no tiene ninguna salida, ¿no? Es excesivo el riesgo para las condiciones en que están. De hecho, bueno, la caza comenzó pues al momento, ¿no? La mayor parte de los... Bueno, perdón. A pesar de una gran parte entró dentro, fueron 795 los que se lanzan, a pesar de todo, hacia la mayoría, hacia lo que creen que es la frontera de Francia. Ven el Pirineo allí al fondo y por esos montes, ¿no? Por esas laderas. En la mayoría fueron capturados bastante cerca, muchos de ellos. Otros consiguieron llegar un poco más lejos, andaban de noche, se escondían de día, de malas formas. Hubo uno que incluso escondido en un montón de piedras estuvo hasta agosto, y salía por la noche a las huertas a coger cosas, se volvía a esconder y así, ¿no? Pero bueno, en un espacio de unos cuantos días cogieron a la mayor parte de ellos. Resumiendo un poquito consecuencias de esta fuga. Solo 3 consiguen llegar a Francia, luego parece que en este momento pensamos que hay un cuarto también al que no hemos podido ponerle el nombre, pero hay testimonios en que parece que hay un cuarto también. 3 llegan a Francia, 207 mueren en la fuga, los matan en la fuga, no son muertos corriendo, ¿no? Normalmente, sino que casi todos son ya cogidos, los llevan a un pueblo, los trasladan a un determinado lugar y los matan allí. Están enterrados en fosas comunes en diferentes lugares. Dependía un poquito en qué manos caías también para tener un poco más o menos suerte, ¿no? Normalmente el ejército era más disciplinado, más respetuoso con los muertos, y los retenidos por el ejército pues, parece ser que fueron subidos en camiones y traídos otra vez al fuerte, y no fue eso, no ocurrió eso, por ejemplo, con Guardia Civil, ni con Requetén, ni falangistas. Hay que decir que algún animoso también en algunos pueblos ayudó, en algunos casos a la fuga, y en otros ayudó a los perseguidores con su escopeta de caza también. A consecuencias de la fuga, tuvieron un juicio todos los fugados, con el que se aumentaron penas. Luego tuvieron un juicio 17 fugados acusados de ser los organizadores de la fuga, 3 de ellos quedaron libres, y a los 14 restantes se les fusila el 8 de agosto en la Ciudadela, donde se fusilaba en Pamplona, ¿no? Detrás de la Ciudadela de Pamplona, en la vuelta al castillo. Los recluidos de nuevo los meten en esa primera brigada subterránea utilizada como celda inmensa de castigo. Los tienen varios días incluso sin comer, los compañeros del patio les van echando migajas. Bueno, este es el lugar de la Ciudadela donde solemos hacer ahora los homenajes, y donde Roberto Rocafort, hijo de uno de los presos del fuerte de San Cristóbal, está actuando en un homenaje, y ahí tenéis el listado de los 14 fusilados en ese momento.
Los tres que consiguieron llegar a Francia, que tenemos, vamos, identificados, Valentín Lorenzo, Jovino Fernández, José Marinero. De ellos, José Marinero pasa pronto a México, y su familia vive allí. Actualmente hemos contactado con las tres familias. Valentín Lorenzo y Jovino Fernández, recordando lo que Dios nos contaba a la mañana, hacen el mismo proceso, ¿no? Si no de Asturias, pues estos van de la fuga, directamente llegan a la frontera, pero hacen el recorrido por el sur francés para entrar otra vez por Cataluña y vuelven otra vez a la lucha, saliendo pues en los últimos días ya obligados otra vez, empujados a la frontera, ¿no? Y a distintas peripecias, y ahora viven en Francia las dos familias. Este es José Marinero, esta es hija de Jovino Fernández, Ana Fernández, y este es un sobrino, nieto también de Valentín Lorenzo. Bueno, un poquito voy a intentar hacer un recorrido también a cómo ha sido el proceso de recuperación de la memoria en el Fuerte San Cristóbal, ¿no? Aquí en el año 88 se hizo un homenaje a partir de un planteamiento que Miquel, que está por ahí entre vosotros, el maestro de Answine, con los alumnos mayores, empieza a trabajar este tema, y bueno, y sale el asunto de que había habido una fuga en ese fuerte, se empieza a contactar con uno de los presos pues, más cercanos, por ejemplo Jacinto Ochoa, y se empieza a trabajar la idea de un posible homenaje, que dándose cuenta que el 88 es el 50 aniversario, un aniversario redondo, se contacta con presos y se organiza una fiesta, una comida, participan los niños de la escuela haciendo poesías, se hace un homenaje arriba en el fuerte, una avioneta pasa arrasando, tirando flores, y se llega hasta donde la Guardia Civil impide ya el acceso, ya cerca en las cercanías del fuerte. A raíz de esta fiesta, un poco en los años siguientes hubo una especie de resistencia, simplemente diríamos de recuerdo, ¿no? Se erigió este monolito en la cresta del monte sin llegar al fuerte porque era terreno militar, antes del terreno militar, en lo que era término de nuestro concejo en aquel momento y ayuntamiento de Answine, y ha sido un poco el punto de referencia durante muchos años. Ahí nos reuníamos a veces 20, 30, 40 personas todos los años, el día 22 de mayo, recordando esta fuga y haciendo pequeños homenajes con una lectura y así, ¿no? Y ese fue el trabajo de mantener, ¿no? el recuerdo como mínimo. Y luego damos un salto. Bueno, hay que decir, siempre en todos estos trabajos de recuperación también hay personas claves, ¿no? Ya Emilio Majuelo citaba ahí como al padre de todos los estudiosos de la represión en Navarra, sin ninguna duda, José María Gimeno Jurío. Oíste una charla sobre la represión judicial también de Roldán, y Roldán es hijo de José María Gimeno Jurío, que ha escrito un montón, un señor que empezó a publicar, como no recordaba a mí, en la revista Punto y Hora de Euskal Herria, fue amenazado, a la revista le pusieron una bomba, la AAA, si os acordáis, y a raíz de aquello se vio obligado a dejar un poco los estudios de represión y hizo otros estudios de otro tipo, etnográficos, lingüísticos, que han sido importantísimos para ese año mismo, Félix Sierra, un profe de Valladolid, encuentra unos documentos del fiscal del juicio celebrado a los fugados del Fuerte San Cristóbal, y aquello da pie a la publicación de un libro con los datos que allí aparecían de la fuga. Él retoma esos datos y contacta con gentes que allí aparecían, empezando por algunas de su pueblo de Medina, de Río Seco. Y se publica un primer libro sobre la fuga en el pueblo. Ya damos un salto y ya, pasados los 2000, en 2005 en concreto, Iñaki Alforja, que está tratando de hacer un documental, contacta con Félix Sierra, con el autor del libro anterior, unifican datos, contactan con nuevas personas, sacan documentos de la cárcel de Pamplona y publican un nuevo libro, yo creo que de lo mejor, hasta ahora por lo menos, lo mejor que se había escrito sobre San Cristóbal. Muy buen libro. Y poco después Iñaki completa su documental que da un impulso al conocimiento de San Cristóbal, porque el documental enseguida empieza a circular por distintos sitios, ¿no? Se presenta aquí, se presenta
lo presentamos en Galicia en el entorno de una experiencia que hubo de Barco a la Memoria, se presentó en el Ateneo de Madrid y fue viajando por muchos sitios. Otra persona que nos aportó documentación en ese tipo fue Rogelio Diz. Rogelio Diz Fuentes, que es uno de los dos autores del himno de la fuga, con la música del himno que cantaban los presos, y su hijo Rogelio, que está aquí, que ha fallecido recientemente también, nos proporcionó un libro con las memorias de su padre, donde, entre otras cosas, pues hablaba también del fuerte de San Cristóbal. Ahí tenemos la experiencia del barco de la memoria, que iba recalando por las rías y haciendo charlas en cada sitio. El barco se quedaba un día o dos. Fue una experiencia muy bonita. En Navarra, de ahí salió la idea de que como no teníamos mar, aquí solo se podía hacer por carretera un autobús de la memoria. Chimparta, que es el grupo al que pertenecemos, unos cuantos que estamos trabajando en lo de San Cristóbal, centralizando un poco el trabajo de San Cristóbal, surge a raíz del año 2000 y ahí recalamos a algunas de las personas que veníamos ya haciendo esos homenajes de recuerdo y aprovechamos un poquito esta sociedad recreativo-cultural para anclar de alguna forma a una sociedad el hecho del mantenimiento, del recuerdo, el centralizar un poquito la labor de los investigadores, el traerlos para que hablen de San Cristóbal, a veces ser también el lugar de publicación de libros, de dar eco a todo lo que hay alrededor de esto. En Chimparta, que en un principio sobre todo nos basábamos en los homenajes, hacemos un pequeño proyecto de trabajo que se ha ido desarrollando estos años, ¿no? Nos planteamos, conocemos que los muertos de San Cristóbal pues están repartidos en fosas comunes, unos, los de la fuga sobre todo, otros desaparecidos por las laderas también en fosas y además no identificados ni enlistados, otros están ordenadamente enterrados en los pequeños pueblos que forman un ayuntamiento compuesto que se llama Cendea, en la zona de Pamplona, la Cendea del Sol, son 12 pueblos en los que iban enterrando, turnándose los muertos que iban viendo por distintas causas en el fuerte, asesinados, muertos por malos tratos, algunas sacas, pues estas que se esconden en la aplicación de la ley de fugas, etc. Y entonces decidimos hacer un planteamiento un poco global de trabajo y plantear la colocación de placas en todos esos cementerios donde había de alguna forma unos enterramientos ordenados y donde la actuación además de posibles exhumaciones pues es muy complicada porque se confunden con los muertos propios de los pueblos, porque muchos han sido retocados, cementerios ampliados donde se han construido nichos y bueno, y preferimos hacer ese tipo de actuación un poco en contacto con los familiares que teníamos en aquel momento a disposición. Luego localizamos lo que ahora ya todo el mundo conoce como el cementerio de las Botellas, un espacio amplio donde estaban enterrados los últimos 130 muertos del fuerte, muertos por tuberculosis, y ahí sí que encontramos todo el registro, encontramos además un plano hecho por el capellán del fuerte que señalaba la forma en que había sido enterrado, aunque había un error de dibujo en el plano que nos confundió mucho, pero vimos que era posible plantear las exhumaciones que con dificultad pues, se han podido realizar. Y por otro lado hemos seguido manteniendo todo el aspecto de los homenajes del 22 de mayo e intentando centrar también en el espacio de Chimparta la continuación de las charlas, de las puesta en común, de las investigaciones nuevas, etc. En estos cementerios de la Cendea del Sol, donde pusimos las placas, simplemente, al tener los pueblos, pero simplemente quisiera resaltar que para nosotros esto fue una experiencia muy interesante, sobre todo en un planteamiento que al principio igual de forma un poco inconsciente y luego más consciente nos planteamos, que fue hacer con este trabajo de la memoria una labor didáctica. Nosotros optamos entre la posibilidad de hacer discursos más políticos con este tema o la posibilidad de que la misma investigación y poner los hechos al aire ya fuera la denuncia principal, y por otro lado el hecho de acercarnos, que nos parecía más importante acercarnos a la gente ajena al tema,
a la gente que de alguna forma o había dado la espalda o había sido totalmente inconsciente. Incluso en los mismos pueblos donde se habían enterrado a los presos de San Cristóbal, mucha gente no tenía conocimiento de nada, ¿no? Entonces se trataba de, a la vez que se hacía ese reconocimiento, se propuso a todos los consejos hacer un pleno extraordinario de reconocimiento, aprobar una moción en todos ellos y asegurar la colocación de esta placa y el mantenimiento de la misma. Además de ello, se trataba de que la localidad como tal, la vecindad de esos pueblos, se fuese sumando a estos actos y perdiese el miedo. Es el hecho de pasar de hablar en voz baja de estos asuntos a que por primera vez en esos pueblos se pudiera hablar en voz alta, aprovechando estos actos de homenaje. Entonces nosotros consideramos que lo nuestro, nuestro papel sobre todo, era el de crear un clima donde eso fuera posible, un clima donde los familiares se sintieran bien, que ellos pusieran el tono que quisieran poner al discurso político, más suave, más fuerte, más agresivo, más lo que quisieran, pero no nosotros, sino nosotros abrir el espacio donde tanto los familiares como la gente de los pueblos se sintiera en principio acogida y aquello fuera fluyendo, ¿no? Del primer pueblecito al último, la experiencia fue que se iban sumando. Los que habían participado en el homenaje de un pueblo se trasladaban al pueblo vecino en el homenaje siguiente, y poco a poco fue creando una cadena que yo creo que fue lo más interesante de este trabajo, ¿no? de las placas. En algunos de ellos, esos cementerios, tuvimos que poner dos, como el caso de Berriozar, donde tenéis ahí, tenemos, yo creo que son 47 o 48 los enterrados, ¿no? En Berriozar, con la particularidad de que aquí a la derecha veis la fecha está puesta en rojo. Son los 21 primeros y están puestos en rojo porque la fecha es la misma, 1 de noviembre del 36. En las actas de defunción dice que muerto por traumatismo. En todos ellos, todos el mismo día y todos a la misma hora. Se cayeron del andamio todos a la vez, ¿no? Eso están enterrados todos en el cementerio de Berriozar, con otros dos. En algunos sitios, hoy por ejemplo, se había recluido incluso el cementerio y se aprovechó la reivindicación esta para recuperar el mismo cementerio, reconstruirlo y en vez de recrear o de rehacer las tumbas de los familiares de los pueblos, de los vecinos mismos, como estaban muy estropeadas, decidieron poner una pirámide común y una placa común. Le pusieron a la pirámide una cruz arriba y entonces nosotros nos quejamos porque se cristianizaba una pirámide que también iba a tener. Nosotros queríamos poner los vecinos del pueblo en un lado y la placa de los muertos en San Cristóbal en el otro. Muchos de ellos habían sido precisamente traídos al fuerte por la iglesia, ¿no? Por la iglesia de los curas, y de ninguna forma nos parecía pertinente que hubiese una cruz encima. Entonces, bueno, en el ayuntamiento conseguimos que eso se cambiase, se negociase con los vecinos y que si ponían una cruz la pusieran solamente en su placa, respetando el espacio general. Lo digo porque fue la anécdota que, bueno, yo escribí una carta al periódico criticando, ¿no? Una republicana bajo la cruz, se titulaba, y fue una de las cosas que luego las amenazas, esas dichosas de los falangistas, se citaban, ¿no? Porque si cristianizáis, en parte que decían, la pirámide pagana, no se había enterado muy bien que la cosa había sido al revés. Bueno, ahí tenemos diversos actos en diversos cementerios. Es interesante ver el hecho de la participación de mucha gente, de muchos grupos. Por aquí han pasado grupos de todo tipo, ¿no? Grupo de Fola, Chistulares, Lanzares, ha pasado este grupo Marea, ha pasado Barricada y otros. El cementerio del Fuerte es una de las cosas que ha centrado el trabajo de los últimos años. Es un cementerio que se construye en el 42 hasta el 45, donde se cierra la cárcel, ¿no? El uso como cárcel. Hay 131 enterrados, todos ellos por tuberculosis, y como digo, después de limpiar el espacio que estaba así en aquel momento, había árboles, planteamos realizar esas exhumaciones. Y ya después de mucho tiempo, cuando el plano nos creaba muchos problemas y veíamos que no resultaba, bueno, habíamos llegado a una conclusión, que si era cierto lo de la leyenda de las botellas. Todos los esqueletos aparecían con una botella entre las piernas, pero casi todas estaban vacías. Se había perdido el tapón, había entrado el agua, se habían perdido los documentos.
hasta que encontramos la primera botella con un tapón bien cerrado, con un documento que aseguraba que era realmente la persona que buscábamos. Entonces, en aquel momento pensamos que esto está hecho, las exhumaciones. Luego vimos que no, que justamente esa era la fila de lo que ellos llamaban cementerio civil, pero todo el resto del cementerio no casaba con esa fila, sino que, bueno, la interpretación era justamente la contraria a la que nosotros hacíamos. Había que dar al plano vuelta completa, y eso nos costó casi 3 años de aclararlo. Decidimos tener una subvención para ponerlos a todos a la vista. Eso hicimos en 15 días. Un trabajo en el verano de 2010, pusimos a todos a la vista, volvimos a reinterpretar el plano, encontramos algunas botellas más con documentación que permitieron reconocer realmente ya cómo estaba distribuido todo el espacio, y eso consiguió pues tener a todos identificados y además localizados exactamente. Los cubrimos además con un... Bueno, ahí vemos la primera botella, el documento que aparecía de la botella, es un documento oficial de la prisión. Los cubrimos con un tejido a todos y sacamos los que estaban solicitados por las familias y volvimos a cubrir otra vez todo el resto de los demás, pero ya etiquetados y localizados con coordenadas exactamente, ¿no? Las medidas de dónde están. O sea que hoy en día podemos ir a por cualquiera de ellos exactamente sabiendo cuál es. Aquí tenemos la entrega de los restos después del proceso de laboratorio, y continuamos mientras tanto pues haciendo los homenajes 2005, 2006, 2007. Cada año hay cosas excepcionales, no tenemos tiempo para analizarlas. Aquí aparece, por ejemplo, este año apareció de sorpresa Pedro Pico, hijo de Leopoldo Pico, y venía a ver, pidiéndonos a ver si teníamos alguna documentación, alguna foto sobre todo de su padre, que nos tenía él a nosotros, no la teníamos. Ernesto Carratalá, los supervivientes últimos han ido pasando por los homenajes. Ernesto Carratalá escribió su libro de memorias, ha estado varias veces y nos ha prometido que viene en el 16, el que viene no, pero el 16 que cumple él, el segundo nacimiento, lo llama él, cuando se libró de la pena de muerte por menor de edad. Entonces dice que va a venir, está con sus 90 y tantos, pero 96, 7 ya, pero hace poco de una charla en Barcelona. Bueno, aquí han ido pasando mientras tanto charlas, los homenajes, Abel Salvador, otro de los presos supervivientes, los grupos, Barricada actuando, otro montón de grupos, Willy Meyer, que también tuvo ahí a su abuelo. Algunas veces hemos podido tener la suerte de hacer la entrega de los restos en el mismo homenaje, ¿no? A la vez, lo cual aumenta un poco el significado, ¿no? de entregar los restos en este lugar. Conseguimos algún año, 2013 por ejemplo, 2012, conseguimos entrar en la víspera con todos los familiares que habían venido afuera, una visita, esas que ahora se nos están poniendo otra vez tan complicadas. En 2013 celebramos el 75 aniversario y el 25 de nuestro trabajo, desde ese primer homenaje del 88. Bueno, aparece en este momento por primera vez los visitantes de Olorón, ¿no? Los veis ahí, era la vuelta de visita que habíamos hecho nosotros a Gus un poquito antes. Y ahora por delante pues tenemos la búsqueda de las fosas comunes de la fuga, que es bastante complicado. Tenemos unas cuantas localizadas y metidas ya pues el mapa de fosas de Navarra, ¿no? Que controla el gobierno de Navarra a través de un organismo de la casa, pero a veces con muy pocas precisiones como para plantearse las exhumaciones, ¿no? Sí que alguna de ellas creemos que va a ser posible y va a ser una de las apuestas que vamos a hacer pronto. Ahí hemos un poquito pues, testimonios que nos están señalizando diversas fosas relacionadas sobre todo con la fuga del fuego. Aquí fuimos a buscar una fosa de la fuga y al final encontramos una diferente. Los testimonios nos fueron llevando a otra fosa que no era la que buscábamos y que aún no nos hemos identificado. Son 6 personas, pero sí tuvimos la suerte de contar con este señor que fue el que nos había enterrado. Hicimos. Luego, hay que pasarlo de corrida, pues desgraciadamente, pues que en este siglo aún ocurran hechos como estos, ¿no? Que un grupo de falangistas ataque las placas colocadas en los cementerios o nos destruya el monumento, pues con la cresta del monte. Aparte habían atacado monumentos
puesto que por los esclavos del franquismo, las carreteras en medio del troncal, en varios sitios, atacaron con algunas placas de calles, de nombres de calles, algunos establecimientos también. Y bueno, y son los que comentaba Eneco, que están pendientes de la Audiencia Nacional. A la cartita, bueno, que dejaron a en el buzón, tienes 30 días para abandonar definitivamente Navarra, etc. Bueno, también vuelvo a señalar la implicación popular, porque esto sí que es interesante, ¿no? Estos días hemos estado un poco siempre en la contradicción esta entre el avance social de la memoria y el institucional, la lucha que siempre hemos tenido en esto, y en Navarra es que expresamente yo creo que el avance social siempre ha ido muy por delante, ¿no?, del institucional, porque, bueno, las instituciones también hay que diferenciar, pero los gobiernos hemos seguido teniendo gobiernos de derechas y, sin embargo, el miedo yo creo que en gran parte se perdió en el momento de las primeras exhumaciones de la transición, aquellas que no se hicieron de una forma tan científica, pero que tuvieron un valor solidario inmenso, ¿no?, donde el pueblo recogía 8 y les daba igual quién era quién, porque todos eran los suyos y se los llevaban, ¿no? A la situación de ahora hay un salto importante y, sin ninguna duda, esta presión social, este contagio, este apoyo que se va dando entre todos, se va dando entre investigadores, historiadores, grupos de memoria, la sociedad civil, grupos culturales, grupos musicales que participan, todos van haciendo una amalgama que empuja la memoria adelante y que hace que en un momento determinado socialmente eso sea algo imparable, ¿no?, donde quien gobierna, le guste o no le guste, lo tiene que aceptar, ¿no? Y eso yo creo que es importante y es lo que hace en definitiva que pueda hacerse o no una comisión de jornadas en el Parlamento o en un lugar oficial. Ahí tenéis la gente que va interviniendo, y Lucía, que ya se ha hecho también uno de los nuestros, la escuchamos luego, por eso vamos a cortar, y todo esto es un movimiento que no cesa. La última pregunta que nos vamos a hacer en el poco tiempo que hay es esta, ¿no?, el futuro del fuerte. ¿Qué hacemos con este fuerte? No vamos a entrar ahora a ninguna discusión, pero por lo menos hay que decir, esto puede ser un lugar de esparcimiento de la ciudad, un centro de interpretación naturalística de la recuperación del monte, un balcón de la comarca, muchas cosas puede ser, ¿no?, un lugar de actividades culturales. Pero lo que sí tenemos claro todos es que lo que no puede dejar de ser nunca es básicamente un lugar de memoria. Tenemos centros europeos de lugares recuperados y en Navarra, aparte del Parque de la Memoria que hemos visitado antes, quizás el lugar por excelencia, por su monumentalidad, por lo inmenso, la fortaleza que tiene, el posible futuro, ¿no?, pues es el fuerte de San Cristóbal, por el simbolismo, porque es el lugar quizás también más internacional. Aquí hubo presos de todas las provincias del Estado y de otros unos 15 o 20 países diferentes también. Entre ellos tenemos un argentino en el cementerio, por ejemplo, y otro en un pueblo, que son dos de los datos que han ido a la jueza argentina también, ¿no? Y lo último que hemos hecho, pues como trabajo compartido con la Sociedad Aranzadi, con la que venimos trabajando desde hace tiempo, pues ha sido el recopilar todo el trabajo de estos años, por un lado, las últimas investigaciones, todo el trabajo de las exhumaciones y las conclusiones sacadas a raíz de los análisis de laboratorio, tomar de nuevo los grafitis, que ya los habíamos sacado hace unos años, las fotos, y darles un tratamiento, retomar las botellas, y con, bueno, Lourdes se empeñó que había que buscar un poquito llevar las botellas, la historia de las botellas, qué son las botellas, de qué son, cómo era la etiqueta original. Y bueno, hay un capítulo muy bonito sobre las botellas. Hemos añadido historias personales muy implicadas aquí, ¿no?, como la de que está por ahí buscando la historia del abuelo, se encuentra con la de la abuela y con otras experiencias familiares. Más unos añadidos en el contexto carcelario, un trabajo sobre los archivos, que son, cómo se utilizan, para que puedan servir un poco de pista que se introduce en el tema de la memoria. Y paralelamente hemos hecho una exposición, 32 grandes paneles de 90 centímetros, 90 por 1,50,
que la pusimos en el Swan y que ahora el lunes se presenta en la UPV, la Universidad del País Vasco, y que irá rotando por distintos lugares, tanto de Navarra como por fuera. Irá a Vitoria en diciembre, irá a Santiago, bueno, imaginamos que pasará por todas las comunidades, ¿no? Queremos que es una buena exposición. No pues lo hayamos hecho nosotros, pero yo creo que sí, las referencias de la gente, ¿no? El eco que recibes es que es una buena exposición, como el libro parece que yo creo que es una aportación interesante, un poquito complicada en la unidad por los tantos participantes que estamos en el libro, pero que al final es un trabajo muy digno del que podéis disponer, que no tenéis por ahí afuera, y no me alargo, porque simplemente un poco dedicarles un homenaje no solo a los familiares, ¿no? Sino a todas las gentes de buena voluntad que están impulsando la memoria.